Shavua Tov, Umeboraj para todos. Vamos a comenzar el estudio de hoy, Daf Het, página 8 de Masejet Shabbat. Voy a poner el contenido a la vista de todo el mundo. Vamos a comenzar ahí donde está la marca amarilla y comenzaremos. Muy bien, dice así, Amar Abaye, dijo Abaye, Zadak Kaveret Leshut Rabim, una persona que arrojó una cesta redonda de mimbre en un dominio privado. Por eso especifican que es una cesta redonda de mimbre, hay muy mala luz, efectivamente. Dajer, ¿puedes encender la luz, por favor? Lanzó una cesta redonda de mimbre y por eso lo llaman así, porque es una kaveret, es decir, es una, perdón, es una cesta en forma de colmena. A eso se refería, kaveret, una colmena, y por eso lo llama así. Muy bien. Y entonces dice, si lo lanzó al dominio público, Geboa asará veena rejaba shisha, si la cesta tiene una altura de 10 tefajim y tiene un diámetro de 6 tefajim, Hayab, la persona queda obligada a ofrecer un korban hatat por sacar en Shabbat un objeto de un dominio privado a un dominio público. Rejaba shisha patur, pero sin embargo, si la cesta tiene un diámetro de 6 tefajim, la persona queda exenta de ofrecer ese korban, porque esta cesta en sí se considera un dominio y la prohibición de la Torah de arrojar un objeto de un dominio privado a un dominio público rige únicamente sobre los objetos y no sobre un objeto que se considera un dominio en sí. La Gemara presenta otra opinión y dice así, Raba Amar, dijo Raba, afilu ena dejaba shisha patura, aunque no tenga 6 tefajim de diámetro, la persona queda exenta de ofrecer un korban hatat. Maitama, ¿por qué razón? Y efshar lirkumiot shel kane shelo ya'alu lemala me'asara. ¿Por qué? Porque es imposible que algún tramo vertical de mimbre del contorno de la cesta no rebase la altura del margen de los 10 tefajim de altura, desde el suelo del dominio público. Y dado que parte del objeto se encuentra en el área exenta, en el Mekom Patur, y no queda depositado por completo en el dominio público, la persona que lo arrojó queda libre de culpa, independientemente de que la cesta no sea considerada un dominio en sí. Es decir, estamos hablando de una cesta que tiene 10 tefajim por lo menos de altura. Y al tener 10 tefajim, hay algunos hilos de mimbre que van a sobrepasar esos 10 tefajim. Y al sobrepasar por encima de 10 tefajim, un resulta a Rabim, se considera un Mekom Patur. Y al estar en un Mekom Patur, entonces inmediatamente se considera que no todo el objeto quedó depositado en ese Reshuta Rabim, en el dominio público, y por lo tanto la persona está exenta, aunque el diámetro de la cesta no sea de 6 tefajim. Ahora dice, Kefa'a alpia, en caso de que una persona que le dio vuelta a una cesta de menos de 6 tefajim de diámetro, haciendo que quedara boca abajo y la arrojó al dominio público, la ley es la siguiente. Shiva umashu, si la cesta medía 7 tefajim y un poco más de alto, hayab, la persona queda obligada de ofrecer un korban hatat por sacar en Shabbat. Shiva umechsa, si la cesta tiene 7 tefajim y medio, entonces patur, la persona queda exenta, porque en el momento en el que la cesta llega a menos de 3 tefajim del suelo, se aplica la ley del lavud, según la cual se considera como si los lados de la cesta se extienden hasta el suelo, por lo que se considera que la cesta ya está depositada en el dominio público. Y dado que en ese momento una parte de la cesta queda por encima de 10 tefajim y no está por completo dentro del área del dominio público, la persona que la arrojó queda exenta de ofrecer un korban hatat. La Gemara cita otra opinión. Rabashi dijo, afilu shiva umechsa hayab, aunque la cesta tenga 7,5 de alto, la persona está obligada a traer su ofrenda de lictiva. Maitama, ¿por qué motivo? Mechatzot letojan asuyot, porque las paredes de la cesta están hechas para contener lo que se encuentre dentro de ella y no para separar un dominio de otro, por lo que en ese caso no se aplica la ley del labud, en el momento en el que la cesta se aproxima a menos de 3 tefajim del suelo. Entonces no podemos decir que en ese momento la cesta tiene más de 10. Y se considera que la cesta no se depositó en el dominio público, sino cuando llegó al suelo, y en ese momento quedó por debajo de los 10
tefajim. Es decir, esta ley del labud es esa ley que nosotros utilizamos en Sukkot. En Sukkot nosotros sabemos que la sukkah tiene que tener la pared de la sukkah tiene que tener una altura determinada. Lo que hacemos nosotros es poner unas cuerdas en la parte inferior de la sukkah, ¿sí? Para hacer lo que se llama el labud, es decir, algo que tiene menos de 3 tefajim entre uno y otro se considera como si estuviésemos haciendo una pared. Amarula, dijo Ula. Perdón, seguimos aquí bajando. Dice Amarula. Amud tisha bereshut rabim, verabim mechatfim alav. Dice, en caso en el que se encuentre una columna de 9 tefajim, perdón, de alto en un dominio público, y mucha gente apoye sobre ella la carga que lleva, Vezarak, Benach al-Gabab, y una persona arroja desde el dominio público cierto objeto a más de 4 amot, y este cae sobre la columna. Hayab, la persona queda obligada de ofrecer su ofrenda delictiva por haber arrojado un objeto en Shabbat 4 amot de distancia en el dominio público. Maitama, ¿por qué motivo? La columna se considera parte del dominio público. Pajot Mishelosha Midras Darse Le Rabim. Porque la ley establece que todo lo que se encuentra en el dominio público y mide menos de 3 tefajim de alto, la gente lo pisa, por lo que se considera parte del dominio público. Mishelosha Beatisha, entre 3 y 9 tefajim, lo midras darse le velo ketofe mejatfe. La gente ni lo pisa ni apoya en él la carga que lleve, por lo que no se considera parte del dominio público. Tisha vadai mejatfim alay y la ve, pero todo lo que tiene 9 tefajim, seguro que la gente va a apoyar su carga sobre él, por lo que se considera parte del dominio público. Y la persona que arroja un objeto desde 4 amot de distancia y cae sobre dicha columna es culpable de profanar Shabbat. Amarle a Abaye el Rab Yosef, le dijo Abaye a Rab Yosef, Gumamay, ¿cuál es el caso de un pozo de 9 tefajim de profundidad? ¿Qué establece la ley? Aquí vimos una altura de 9, aquí vamos a ver ahora hacia abajo 9. ¿Acaso se debe considerar parte del dominio público porque los transeúntes lo utilizan para dejar ahí sus objetos? Responde a Gemara, Amarle le dijo Rab Yosef a Abaye, Vejen Beguma, y esta ley también se aplica en el caso de un pozo. De modo que si tiene 9 tefajim de profundidad, se considera parte del dominio público. Y la persona que arroja un objeto desde 4 amot de distancia y cae dentro de ese pozo, será culpable. La Gemara cita otra opinión. Raba por su parte dijo, Begúmalo, en el caso del pozo no se aplica esta misma ley. Maitama, ¿por qué motivo? Tashmish al yede adhak lo sheme tashmish, porque el uso con dificultad no se considera un uso común. Por lo tanto, como es necesario hacer un esfuerzo de agacharse para poner la carga y para volver a levantar la carga desde ese pozo, entonces no se considera parte del dominio público. La Gemara ahora presenta una objeción y dice, Itibe, Rabada Barmatna le Raba. Lo objetó Rabada Barmatna a Raba, a partir de la siguiente vereita. Dice, Haitá kefato kupato munajat bereshut rabim. En el caso de que una caja esté depositada en el dominio público, esta caja tiene una altura de 10 tefajim y un ancho de 4 tefajim. En metaltelín lo mitoja le reshuta rabim, velo mi reshuta rabim le toja. No se puede trasladar un objeto desde su interior al dominio público, ni desde el dominio público a su interior. Porque la caja, es un dominio privado. Pajot, mikan, metaltelín. No obstante, si la caja tiene menos de esas dimensiones, sí se puede trasladar un objeto de su interior al dominio público y viceversa, porque la caja se considera parte del dominio público. Dejen de Iguma, y lo mismo ocurre con un pozo. Mailab Asefa. ¿Y acaso estas palabras de la vereitá y la ley se aplica también al caso de un pozo? ¿No se refiere bien a la última cláusula de la vereitá, la que dice que una caja de menos de 9 tefajim se considera parte del dominio público y por tanto debemos concluir que también un pozo de 9 tefajim de profundidad se considera parte del dominio público? Lo que contradice la opinión de Raba. Entonces Raba le responde y dice, lo arresha. No, las palabras de la vereitá se refieren únicamente a la primera cláusula de la vereitá, la cual dice que si la caja mide 10 por 4, se considera un dominio privado.
y nos enseña que un pozo de esas dimensiones también se considera un dominio privado. Sin embargo, la Beraitá nos enseña la ley del pozo con menos de 10 tefajim. Y Tibe, lo objetó Ada Barmatna Raba a partir de la siguiente Beraitá. Pasamos al Amud Bet. Y dice así. Perdón, un segundo. Y dice así. Nitkaven lishbot bereshut rabim veiniach aerubo bebot. En un caso en el que la persona tiene intención de establecer su morada en Shabbat en el dominio público y coloca su pan de Erub en un pozo que se encuentra ahí, la ley es la siguiente. Es decir, sabemos que el Erub es aquella cosa, aquella técnica alágica, por así decirlo, ¿sí? Es una práctica alágica que se hace para permitir el transporte de ciertos objetos en ciertas condiciones en un dominio público o entre varios dominios privados, como podría ser una urbanización o un lugar donde habitan varios judíos. La cuestión es así. La persona vino a hacer un eruv y colocó el pan que sella el eruv dentro de un pozo. La ley es la siguiente. Le mala me asalat tefajim eruv eruv. Si lo colocó por encima de 10 tefajim, su eruv se considera un eruv válido, pues la persona puede tomarlo para comerlo desde el lugar en el cual estableció su morada en Shabbat. Le mata me asalat tefajim en eruv eruv, pero si, no obstante, si lo colocó por debajo de 10 tefajim, su eruv no se considera un eruv válido, pues la persona no puede tomarlo desde el lugar en el cual estableció su morada en Shabbat para comerlo. Ajedame, ¿de qué caso se trata? Y le mabebor de idbe asara. Si me estás hablando de un pozo que tiene 10 tefajim de profundidad, ulmala, didele ve otbe, y cuando dice encima de 10 tefajim, la verdad se está refiriendo a que la persona lo subió, el pan, del fondo del pozo y lo puso sobre cierto objeto. Y acerca de ese caso, la verdad enseñó que el eruv es válido. Ulmata de tatai ve otbe. Y cuando dice debajo de 10 tefajim, se refiere a que la persona lo bajó el pan hasta el fondo del pozo y lo puso ahí. Y sobre ese caso la verdad enseñó que el eruv no es inválido. Mali le mala o mali le mata. Entonces, ¿qué cabe preguntar con respecto a la validez del eruv? ¿Qué diferencia hay entre el caso en el que lo colocó por encima de 10 tefajim y en el que lo colocó por debajo de esa altura? Jube makom echad, ve erubo me makom ajerhu. En ambos casos el eruv está en el pozo, que al tener 10 tefajim de profundidad es un dominio privado. Y resulta que la persona está en un lugar, en el dominio público, y su eruv está en otro lugar, en un dominio privado, desde donde la persona lo tiene que tomar. Y la ley establece que el eruv se considera válido únicamente cuando la persona puede tomarlo desde el lugar en el cual estableció su morada en Shabbat. Por lo que en este caso el eruv se considera inválido. Me da igual que lo haya puesto por encima o por debajo de 10 tefajim. El pozo en sí es un dominio privado. Entonces me da igual haberlo puesto encima de otro objeto que me lo hace elevar por encima de 10 tefajim. Bien, ¿por qué? Porque a fin de cuentas yo estoy en el dominio público y el pozo en sí es un dominio privado. Y yo tendría que tomar el pan de un dominio privado para llevarlo a un dominio público y estaría infringiendo Shabbat. Por lo tanto, el eruv no es válido. De aquí que no es correcto interpretar la veredita de esta manera. El alá bebor del etbe asará. Entonces, más bien debemos decir que con las palabras por encima de 10 tefajim, la veredita está refiriéndose a un caso en el que el pozo no tiene 10 tefajim de profundidad. Entonces no se considera un dominio privado. De Katane a Erubo Erub, y sobre ese caso se enseñó que el Erub es válido, pues al considerarse este pozo como parte del dominio público, la persona puede tomar el Erub desde el dominio público en el cual estableció su morada de Shabbat. Elema, Tashmish al Yedeh de Hak, Shme Tashmish. Vemos pues de esta veraita que el uso de algo con dificultad se considera también un uso común. Pues es válido para que el Eruv sea considerado como un Eruv. Y entonces, esto viene a contradecir aquello que había dicho Raba respecto a un pozo que tenía menos de 10 tefajim de profundidad. Ahora, Zimnin, Meshanele, Hu, Ve Erubo, Ve Carmelit. Pero Raba a veces resolvió esta contradicción diciendo que la verdad está hablando de un caso en el que esta, o sea, la persona, y también su Eruv, se encuentran en un carmelit.
Por ejemplo, si una persona estableció su morada en Shabbat en un valle, que se considera carmelit, y también el pozo, dado que no mide 10 tefajim de profundidad, se considera carmelit. Ve'emai cree leer Reshut Rabim. ¿Y por qué la Beraita lo llama Reshut Rabim, un dominio público? Efiche ena Reshut Yahid, porque no es un dominio privado. Y siendo es el caso, dado que tanto la persona como el eruv se encuentran en un carmelit, y la persona puede tomar el pan del pozo, se considera un eruv válido. No obstante, si la persona hubiera establecido su morada en Shabbat en un dominio público y colocado su eruv en un pozo que no tiene 10 tefajim de profundidad, su eruv no sería válido. Pues un pozo de 9 tefajim de profundidad no se considera parte del dominio público para Raba. Otra respuesta, Bezimnin, Meshanele, Hu Bereshut Rabim, Berubo Becarmelit. Y a veces Raba resolvía esta contradicción diciendo que en realidad la Beraita está hablando de un caso en el que él está, la persona, en un dominio público y el eruv, el pan del eruv, donde él establece, el pan del eruv que él hace, está en un dominio carmelit, pues un pozo de menos de 10 tefajim de profundidad es considerado carmelit. Verrebi de amar, kol davar sheu mishum shevut, lo gazru alav ben hashemashut. Y el Tana que enseñó es Rabí, que sostiene que toda acción prohibida por shevut, es decir, las acciones que prohibieron los sabios realizar en Shabbat y en Yom Tov, como trasladar un objeto de un dominio carmelit al dominio público, los sabios no prohibieron realizarla durante Ben Hashemashot, es decir, el crepúsculo. Por lo tanto, en nuestro caso, dado que en Ben Hashemashot, momento en el que el eruv surte efecto, la persona puede tomarlo, se considera un eruv válido, aunque después, durante Shabbat, la persona no pueda tomarlo. Raba ratifica su opinión. Tema de Huye, Ka Madhana Lach, El Adavka Ka Amena Lach. Y no digas que simplemente estoy descartando tu prueba de la Beraita, sino que con precisión te dije esa respuesta, pues hay una prueba de que un uso con dificultad no se considera un uso común. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, en nuestra Gemara, en la página 100, y dice, Imaya rekek maim, ushut rabim mehalechet bo. En caso en el que haya cierto lugar, un charco de agua, y que el dominio público pase por él, es decir, que los transeúntes lo pisen, Azorek le toja arba amot hayab, una persona que arroje un objeto dentro de este charco a una distancia de 4 amot, queda obligado a traer un korban hatat, una ofrenda delictiva, pues el charco es parte del dominio público. Rekama rekak maim, y hasta qué profundidad puede tener ese charco de agua para que se considere un dominio, parte del dominio público. Pajot me asara tefajim, hasta menos de 10 tefajim. Urkak maim, shereshut rabim, me halejet bo. Y en el caso de un lugar en el que hay un charco de agua y el dominio público pasa por él, azorek le tojo arba amot hayab, aquel que lanza un objeto dentro del charco desde una distancia de 4 amot, queda obligado a ofrecer un korban hatat por profanar Shabbat. Ahora Rabba desarrolla la prueba de la Mishnah. Dice, Bishlama de kak 3 dimne. Se entiende bien por qué la Mishnah mencionó charco y charco 2 veces. Es decir, ¿por qué ella enseñó 2 veces que el charco es parte del dominio público? Had bimot ahama, vehad bimot ageshamim. Para enseñarnos que un charco se refiere a los días en los que hay sol, o sea, los días de calor, de verano. Y otra para enseñarnos la ley en los días de lluvia. Ustrija, y es ciertamente necesaria las 2 enseñanzas. De ahí, Ashmeinan Bimotahama, pues si el Tana nos hubiera enseñado solo el caso de los días de sol, habríamos pensado que solo en ese caso el charco se considera como parte del dominio público. De Avide Inshe le Karore Nafshaihu, ya que la gente suele refrescarse en los charcos. Abalbimota Geshamim Emalo, mientras que con respecto a los días de lluvia, diría que no, en ese caso no se lo considera parte del dominio público. Veías Meinan Bimota Geshamim, y si el Tana, el sabio, solamente hubiese enseñado que es en los días de lluvia, ¿sí? Habríamos pensado que únicamente en esa situación es que el charco se considera parte del dominio público. Agav, Mitnif, Mikre, Benihit. ¿Por qué? Pues debido a que la gente se ensucia en los caminos, ocasionalmente entra en los charcos para limpiarse. A Balbimota Jamalo, pero mientras que en los días de sol no, en la que la gente no se ensucia por transitar en los caminos, no hay barro en los caminos.
Y habríamos pensado que el charco no se considera parte del dominio público, pues la gente no entra en ello. Trija, y esa es la razón por la que es necesaria la repetición de la palabra charco en la Mishnah. Ela, sin embargo, Iluch 3 Zimne, Lamali. Sin embargo, el hecho de que la Mishnah repite 2 veces pasar por él, el dominio público pasa por ese charco, el dominio público pasa por ese charco, ¿por qué fue enseñado en la Mishnah? Si bastaba con que la segunda vez la Mishnah simplemente dijera un charco de agua en el dominio público. El alaf shma mina, iluch ayedea dejak shme iluch. Por eso, más bien se deduce de esto que la intención de la Mishnah es enseñarnos que únicamente el caminar con dificultad por un lugar se considera caminar y por tanto un charco por el que se transita con dificultad se considera parte del dominio público. Tashmish al yede dejak, losh meta tashmish. Mientras que el uso con dificultad no se considera un uso común. Y dicho lugar no se considera parte del dominio público. De la Gemara concluye, Shmamina, efectivamente, eso es lo que se deduce de esta Mishnah. Entonces sigue la viuda y dice, Amar viuda. Amar de viuda, dijo la viuda, Hay zirza de cane rama, vezakfe rama, vezakfe. Es decir, en lo que respecta a un atado de cañas largas, la ley establece que la persona que lo yergue y lo tumba, y nuevamente lo yergue y lo tumba, trasladándolo de esta forma una gran distancia por el dominio público, lo mehayev ad de akarle, no queda obligada a traer un korban hatat por profanar Shabbat hasta que lo alce por completo. Pues para que la persona transgreda esta prohibición es necesario que levante el objeto del dominio público y después de trasladarlo 4 amot, lo deposite nuevamente en el dominio público. En este caso, la persona nunca alzó por completo el atado de cañas. Es decir, es un atado, es un fajo de cañas muy largo. Lo que hago es, lo levanto, pivoto sobre lo que está apoyado en el suelo y lo dejo caer del otro lado. Y luego levanto esta parte y lo vuelvo a levantar y lo vuelvo a dejar caer del otro lado. En ese caso, nunca se llegó a levantar totalmente el objeto del suelo. Amar la viuda, Amar Mar, dijo el sabio en la vereita citada con anterioridad. Adam Omed al Askupa. La persona puede pararse en el umbral. Notel mi ba alabait. Tomar un objeto de la mano del dueño de la casa, quien se halla en su dominio privado. Venotenlo o darle un objeto que se encuentra con él. Notel me ani, venotenlo. También estando ahí en el umbral. La persona puede tomar un objeto de la mano del pobre que se encuentra en el dominio público o darle un objeto que se encuentra con él. Pregunta la Gemara. Hay askupamai. Este umbral de que habla la veraitá, ¿de qué tipo de umbral se trata? Ilema askupat reshutarabim. Y dices que se trata de un umbral que es un dominio público. Por ejemplo, cuando el escalón no alcanza a tener 3 tefajim de altura, venotel mi bal abait, y ahí toma el objeto del dueño de la casa. ¿Acaso aquel que se encuentre en el umbral puede tomar un objeto de manos del dueño de la casa que está en un dominio privado? Ha mapik me reshuta yahid le reshuta rabim. Y con ello estaría sacando el objeto de un dominio privado al dominio público. Por consiguiente, no es posible que la vereita se refiera a este tipo de umbral. La Gemara propone otra explicación. Ela askupat reshuta yahid. Y si más bien dices que la vereita está hablando de un umbral que es un dominio privado, por ejemplo, cuando tiene escalones de hasta más de 10 tefajín de alto, 4 de ancho y 4 de profundidad, notel minhani, entonces también te objetaré, ¿acaso la persona que se encuentra en ese umbral puede tomar objetos de manos del pobre que se encuentra en el dominio público? Ha, kame ayel, me resulta rabim, me resulta ayahid. En este caso estaría metiendo, o estaría cambiando un objeto de un dominio público a un dominio privado. Y por consiguiente, tampoco es posible que la vereita se esté refiriendo a este tipo de umbral. Pues nuevamente la Gemara propone una explicación. Ela askupat carmelit. Y si más bien dices que se trata de un umbral que es carmelit, por ejemplo, cuando el escalón tiene una superficie de 4 por 4 tefajim y menos de 10 tefajim de altura, notel venoten lejatjila, también te objetaré, ¿acaso la persona que se encuentra en el umbral puede tomar objetos o darle a priori a quien se encuentre en el dominio público o en un dominio privado, tal como dice la vereita? Sof sof, isura mihaita. A fin de cuentas, hay una prohibición de los sabios de trasladar un objeto de un carmelit, tanto en un dominio público como en un dominio privado.
En definitiva, no es posible que la Bereitá esté hablando de un umbral que se considere carmelit. Ela ascupá me compa turbe almahu. Entonces, ¿cómo tenemos que explicar todo esto? Debemos decir que la Bereitá está hablando de un umbral que se considera un mekom patur, un área exenta. Como por ejemplo, perdón, Kegon, Delet be arba al arba, es decir, cuando el umbral no tiene una superficie de 4 por 4 tefajim, por lo que está permitido trasladar un objeto desde el dominio público o desde un dominio privado hacia él y viceversa. Deji ata Rabdimi amar Rab Yohanan. Y esta enseñanza de la Bereitá es similar a aquella otra, pues cuando llegó Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan, Makom, Sheembo Arba al Arba, Tefajim, un lugar que no tiene 4 por 4 Tefajim, Mutar, Livne, Reshut, Ayahid, Velivne, Reshut Arabim, Leskatef, está permitido para los que se encuentran en un dominio privado, como para los que se encuentran en un dominio público, poner sobre ese lugar un objeto para acomodárselo sobre el hombro, ya que se considera un área exenta. Ubilbat, Shelo y Jalif, siempre y cuando las personas no lo cambien de lugar, desde un dominio privado hasta el dominio público o viceversa, después de haber sido depositado en el área exenta. Es decir, no puedo apoyarlo en el área exenta, estando en el dominio público, entrar al dominio privado sin nada y después tomarlo del dominio del área exenta y meterlo dentro del dominio privado. La Gemara prosigue en el análisis de la Bereitá citada anteriormente. Amarma, dijo el sabio en la Bereitá, y esto se permite con la sola condición de que no tome el objeto de la mano del dueño de la casa, que está en su dominio privado, y después se lo entrega al pobre que se encuentra en el dominio público. Ni que tampoco tome el objeto del pobre que está en el dominio público y se lo entregue al dueño de la casa que se encuentra en el dominio privado. Porque los sabios supusieron que de permitir una de las dos situaciones, la persona también puede llegar a trasladar un objeto directamente del dominio privado al dominio público o viceversa. Veim Natal Benatán. Y si la persona que se encontraba en el umbral transgredió la prohibición de los sabios y tomó el objeto que le dio el que estaba en el dominio privado y se lo entregó al que se encontraba en el dominio público, o viceversa, pasándolo de mano en mano, Sheloshtan Peturim, la ley establece que los tres quedan exentos de ofrendar un Korban Hatat, ya que no transgredieron la prohibición de la Torah de llevar directamente un objeto de un dominio privado a uno público o viceversa. Y objeto la llamará Lema Tehebe Tiyubta de Raba. Digamos que esta ley constituye una refutación a la opinión de Raba. Llama Raba, pues dijo Raba, Hamaavir Jefes, mi tejilat arba, lesof arba, bereshut rabim. Aquel que traslada un objeto desde el principio de los 4 amot hasta después del final de los 4 amot en el dominio público, afalpi shehe'eviro, a pesar de que lo haya trasladado derech halab, alzándolo por arriba de 10 tefajim de altura del suelo, donde se considera un mekom patur, hayab, igualmente queda obligado a ofrecer un korban hatat. Y como puede ser que Raba entonces haya dicho que esa persona queda obligada a ofrecerle un korban hatat, si la Bereitá enseñó que cuando el objeto es trasladado a través de un área exenta, no se contrae ninguna obligación. Responde la Gemara, hatam lonach, ahí, en ese caso que menciona Raba, se habla de que el objeto no quedó puesto en el área exenta antes de haber quedado puesto en el dominio público, sino que pasó sin interrupción hasta el dominio público. Y por esa razón la persona se ve obligada a hacer un korban hatat. Ahanach, mientras que aquí, en el caso que menciona la Beraitá, en el que pasa de una mano a la otra y de la otra a la otra, ¿sí? Se habla de un caso en el que el objeto quedó puesto en el área exenta antes de haber sido trasladado al dominio público, porque tomar el objeto estando parado en el umbral es equivalente a depositarlo ahí. Y debido a esto, quien tomó el objeto de manos del dueño de la casa y se lo entregó al pobre, no lo trasladó directamente del dominio privado al dominio público, sino que del dominio privado lo pasó al área exenta y del área exenta lo pasó al dominio público, y por esa razón queda exento de ofrecer ese corbán, esa ofrenda delictiva. Con esto llegamos a la página 9. Sí, hemos concluido nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos estudiando Masechet Shabbat, Daf Yomi, página 9, y en cuanto esté disponible el vídeo, lo pondremos online para aquellas personas que no se pudieron conectar. Vamos viendo que los Shabbatot se van haciendo más largos
Y cuando realmente Shabbat sea mucho más largo, vamos a tener que buscar otra solución para subir los shiurim. Seguramente lo que haga es grabar por separado 2 dapim en el viernes, uno el del día que subiría el mismo día, y el segundo daf lo subiré en Motzei Shabbat para que la gente pueda seguirlo. Por ahora seguimos estudiando Motzei Shabbat también, todos los días, en principio 9:30. Nos vemos o en virtual o en persona o después en los vídeos de YouTube. Recuerdo para aquellas personas que siguen los vídeos que es importante, en caso de que puedan, hacer seguir el canal de YouTube para que así no estén pendientes de que yo vuelva a subir el vídeo al canal de WhatsApp, porque en cuanto están suscritos al canal de YouTube, reciben una actualización de los vídeos nuevos y así poder estar al día de los vídeos. Que tengamos Shavua Tov, que tengamos todos Besorot Tovot y que haya Refuah Shelema y una Geulá Mejerá para todo el pueblo de Israel y para todas las personas del mundo. Amén y amén.